Alejandro Ramírez siempre fue un hombre de ambición inquebrantable. Desde joven aprendió que el mundo no ofrecía nada gratis y que, para triunfar, había que ser implacable. Él no heredó su imperio. Lo construyó con inteligencia, estrategia y una determinación que muchos confundían con frialdad. En 2018 estaba en el auge de su carrera y de su vida personal, a punto de consolidar una de las alianzas más poderosas del mundo corporativo al casarse con Isabela Montero, hija del influyente Gabriel Montero. Para cualquier observador externo, su trayectoria era perfecta, un hombre que transformó cada obstáculo en un peldaño hacia el éxito. Pero el pasado tiene una manera peculiar de colarse en las grietas de la arrogancia humana, y Alejandro, por mucho que lo intentara, no podía ignorar la herida mal cicatrizada que aún existía en su interior. Valeria Ríos, su exesposa, era esa herida. Durante años, él creyó que ella lo había traicionado y desaparecido sin explicaciones. Y ahora, a punto de dar el paso final para sellar su nuevo destino, decidió que necesitaba un desenlace definitivo para esa historia. Por ello, envió una invitación de boda a Valeria, no por educación ni por nostalgia, sino para verla por última vez y asegurarse de que ella supiera sin lugar a dudas que él había ganado. La boda de Alejandro e Isabela estaba diseñada para ser una celebración de poder. El salón, digno de la realeza, brillaba bajo la luz de enormes candelabros, cada detalle meticulosamente planeado para impresionar. La crema de la élite empresarial circulaba entre copas de cristal y vinos raros, brindando por una unión que prometía no solo amor, sino también estrategias e influencia. Todo estaba en su sitio. Alejandro, vestido con un impecable traje, exudaba la confianza de un hombre que tenía el mundo en sus manos. Isabela, deslumbrante a su lado, mostraba una sonrisa triunfante, como si aquella boda fuera la confirmación de que finalmente había conquistado al hombre que deseaba. El evento transcurría exactamente como se esperaba, hasta que un murmullo comenzó a extenderse entre los invitados. Cabezas se giraban, miradas se cruzaban y un creciente murmullo se apoderó del ambiente. Fue entonces cuando Alejandro la vio. Valeria Ríos estaba allí, pero lo que hizo que su sangre se helara no fue solo su presencia, fue lo que la acompañaba. A su lado, de la mano, estaban dos niñas pequeñas, idénticas entre sí. El impacto recorrió el salón como una ola invisible. La semejanza entre las niñas y Alejandro era innegable, y en el instante en que lo comprendió, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Había algo brutal en esa revelación, algo que golpeó a Alejandro de una manera que ninguna derrota empresarial o traición había logrado. Él era un hombre acostumbrado a calcular cada movimiento, a prever escenarios, a anticiparse a cualquier amenaza, pero nada en el mundo podría haberlo preparado para ese momento. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Los invitados que antes conversaban y brindaban, ahora solo observaban, tan impactados como el propio Alejandro. Valeria se mantuvo firme, pero las niñas titubearon, aferrándose la una a la otra como si buscaran seguridad. El tiempo pareció desacelerarse. Alejandro no podía apartar la mirada de ellas. Los ojos grandes y oscuros, idénticos a los suyos, los rasgos familiares, los pequeños rostros que llevaban la innegable firma genética de su familia. No necesitaba preguntar, lo sabía. Eran sus hijas, y durante 7 años vivió en completo desconocimiento de esa verdad. La cuestión ahora no era solo el impacto del descubrimiento, sino lo que vendría después. ¿Quién le había ocultado esto? Y más importante, ¿qué más le habían arrebatado de su vida sin que él lo supiera? La mente de Alejandro, aguda y acostumbrada a reaccionar rápidamente ante cualquier situación, falló en ese instante. Por primera vez en años, no tenía respuesta, no tenía control.
El mundo a su alrededor parecía una pintura borrosa, distorsionada por el impacto de la revelación. Sus pensamientos, siempre meticulosamente organizados, ahora eran una tormenta de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo nadie se lo había dicho? ¿Cómo Valeria, la mujer a quien un día amó y luego despreció, podría haber guardado un secreto tan devastador? Pero más que eso, ¿cómo es que él mismo jamás lo sospechó? Los rostros de las niñas, tan asustados como curiosos, lo miraban sin comprender del todo la gravedad de ese momento. Para ellas, él era solo un desconocido. Para él, ellas eran la personificación de 7 años robados. Una vida que existió sin que él siquiera supiera de su existencia. Isabela, a su lado, se tensó. La incomodidad irradiaba de su postura, pero no dijo nada, todavía. Los invitados observaban en silencio, algunos murmurando discretamente, otros esperando a ver cómo reaccionaría Alejandro. Pero él mismo no sabía. Todo lo que podía hacer era mirar a Valeria, esperando que ella hablara. Primero, esperando que explicara lo inexplicable. Sin embargo, Valeria no mostraba miedo. Su expresión no era la de alguien que pide perdón o teme su ira. Había algo diferente en ella, algo que Alejandro no reconocía, una firmeza, una fuerza que no recordaba haber visto antes. Ella lo miraba fijamente, sin apartar la vista, y en ese momento él comprendió que cualquier cosa que estuviera a punto de escuchar no sería fácil de digerir. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, antes de que alguno de ellos rompiera ese silencio insoportable, una de las niñas, la que sostenía la mano de su hermana con más fuerza, dio un paso adelante. Su voz era vacilante, pero decidida. «Mami, ¿es él?». La pregunta, tan simple y a la vez tan devastadora, hizo que Alejandro sintiera como si el suelo se desvaneciera una vez más. Su corazón, que antes parecía haberse congelado, ahora latía con fuerza en su pecho. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración y, al exhalar, sintió el peso de algo que no sabía definir: ira, incredulidad, dolor, todo a la vez. Valeria se agachó al nivel de las hijas, tomándolas de las manos. Su tono era calmado, pero cargado de algo que Alejandro no pudo interpretar. «Sí, mis amores, él es su papá». Aquellas palabras atravesaron a Alejandro como una hoja invisible. Escuchó cada sílaba resonar dentro de sí, reverberando con la fuerza de años de mentiras y verdades ocultas. Su padre. Las niñas no reaccionaron de inmediato. Lo miraron con cautela, como si trataran de encajar esa información en sus pequeñas realidades. Y él, el hombre que nunca se conmovía, el estratega frío que siempre supo qué hacer, no pudo moverse. Durante 7 años vivió creyendo que su único error real había sido amar a la mujer equivocada. Ahora descubría que su mayor error no fue una acción cometida, sino una vida que no llegó a vivir. Las preguntas ardían en su garganta, pero por primera vez en mucho tiempo no sabía cuál formular primero. ¿Quién le robó esos años? ¿Por qué Valeria nunca regresó? Y más que nada, ¿qué haría ahora que conocía la verdad? El silencio que siguió era casi insoportable. Para Alejandro, ese momento no era solo un descubrimiento impactante, era el colapso de la realidad que creía conocer. Durante años se convenció de que Valeria había sido la gran villana de su historia, la mujer que lo traicionó y lo abandonó sin mirar atrás. Pero ahora, con 2 niñas de 7 años paradas frente a él, esa narrativa comenzaba a desmoronarse. Observó cómo las niñas se acercaban a la madre, buscando seguridad en su presencia, y fue imposible ignorar lo que eso significaba. Para ellas, él no era nada. No era un padre, no era un recuerdo, ni siquiera era una figura distante. Era solo un hombre desconocido que de repente apareció en sus vidas. El peso de esa constancia golpeó a Alejandro con una fuerza absurda.
Él, que siempre tuvo control absoluto sobre sus negocios, sobre sus relaciones, sobre cada aspecto de su vida, se dio cuenta de que no tenía control alguno sobre aquello. No sabía quiénes eran sus hijas, no sabía cómo vivían, qué les gustaba, qué las hacía reír o llorar. Allí estaban, tan reales como cualquier cosa que hubiera tocado, pero eran un absoluto misterio. Y lo más doloroso de todo era saber que él debió haber estado presente desde el comienzo. El murmullo entre los invitados crecía, pero nadie se atrevía a interrumpir aquella escena. Isabela, aún al lado de Alejandro, parecía congelada en una mezcla de asombro y furia contenida. Esa no era la boda perfecta que ella había imaginado. No era el momento triunfal en que ella y Alejandro serían celebrados como una pareja poderosa. Ahora, todo estaba en juego. Pero si Isabela estaba furiosa, Alejandro ni siquiera podía pensar en ella en ese momento. Su mirada estaba clavada en Valeria, esperando que ella dijera algo, cualquier cosa que pudiera tener sentido. Necesitaba una explicación. Necesitaba saber cómo era posible que hubiera perdido tanto tiempo, que lo hubieran mantenido en la oscuridad durante todos esos años. Y por primera vez no fue la ira lo que dominó sus pensamientos. Fue una angustia asfixiante. ¿Por qué? La pregunta salió más áspera de lo que él pretendía, cargada de emociones que no quería demostrar. Valeria mantuvo la mirada fija en la suya, pero tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue baja, pero firme. «Porque nunca me buscaste». Aquello lo golpeó de una manera que no esperaba. ¿Nunca la buscó? ¿Cómo podía ser? Ella había desaparecido, lo había dejado sin respuestas, sin rastros. Durante años, Alejandro se convenció de que Valeria lo engañó, que huyó porque sabía que él jamás la perdonaría. Pero en ese instante, al oír aquellas palabras resonando en su mente, sintió una punzada de duda. ¿Y si la historia no era como él creía? ¿Y si, en algún momento, hubiera cometido un error fatal, un error que lo cegó ante lo que realmente sucedió? Sus ojos volvieron hacia las niñas. Ellas seguían allí, tomadas de la mano de su madre, pero ahora lo observaban con más atención. Vio la vacilación en sus miradas, la confusión de una niña intentando entender un mundo que de repente se volvía más complejo. Y entonces, por primera vez desde que vio a Valeria entrar en ese salón, Alejandro sintió algo cambiar dentro de sí. Esto ya no se trataba de orgullo, ya no se trataba de venganza o de ajustar cuentas. Se trataba de dos vidas que él debió haber conocido desde el primer día. Y sobre todo, se trataba de lo que haría a partir de ese momento. El salón ya no era un ambiente de celebración. Lo que antes era una noche de glamour y poder se transformó en un escenario de tensión palpable, donde cada mirada era un juicio silencioso. Alejandro sentía el peso de la atención sobre sí, pero nada de eso importaba ya. Estaba atrapado en ese momento, en ese impacto absoluto que deshacía todo lo que creía ser verdad. «Nunca me buscaste». Esas palabras seguían resonando en su mente como un martillo golpeando una campana. Quería gritar que era mentira, que había sufrido, que la había odiado por haberlo abandonado. Pero había algo en la mirada de Valeria que se lo impedía. Había dolor, sí, pero también había convicción, una certeza inquebrantable de que él no conocía la historia completa. Y eso lo asustaba, porque si él no conocía la verdad, entonces todo lo que había construido en esa narrativa durante los últimos 7 años se desmoronaba. Sus puños se cerraron junto a su cuerpo, no en furia, sino en frustración. ¿Cómo podía alguien como él, siempre tan atento, siempre tan inteligente, haber sido engañado? ¿Cómo podía haber permitido que 7 años de su vida fueran robados sin que siquiera lo sospechara? El silencio entre ellos se prolongó, pero fue interrumpido por una voz inesperada. «¡Papi!». Fue un susurro tímido, vacilante,
pero cargado de curiosidad e incertidumbre. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna al oír esa palabra. Fue como si todo el aire del salón hubiera desaparecido. Sus ojos buscaron de inmediato el origen de esa voz y encontraron a una de las niñas, la más valiente de las dos, la que lo llamó papá minutos antes. Ahora, ella lo observaba con una mezcla de recelo y fascinación infantil, como si intentara entender quién era él más allá del nombre. Alejandro no supo cómo reaccionar. Nunca se había quedado sin palabras en una negociación. Nunca había titubeado ante un adversario. Pero allí, ante la hija de la que jamás supo que existía, estaba perdido. Su corazón, que creía ser una fortaleza de hielo, latía con una fuerza absurda. Por primera vez, se dio cuenta de que no sabía cómo ser padre. No sabía qué decir, cómo actuar, si debía acercarse o respetar la distancia. Todo lo que sabía era que aquella pequeña palabra, dicha por una voz infantil y vacilante, era lo más devastador que había escuchado en su vida. Valeria notó su vacilación, pero no trató de intervenir. Ya no había espacio para explicaciones superficiales o frases ensayadas. La verdad estaba allí, viva y palpitante, y ahora le correspondía a Alejandro decidir qué hacer con ella. Sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de que, por primera vez, no estaba seguro del siguiente paso. Había tanto que necesitaba saber, tanto que debía comprender. Su mirada pasó de su hija a Valeria, buscando respuestas, pero ella permaneció en silencio, como diciendo que la decisión ahora estaba en él. Y fue en ese momento cuando Alejandro comprendió que no importaba cuánto intentara racionalizar o encontrar culpables, la realidad era una. Había perdido 7 años. 7 años que jamás podría recuperar. 7 años de risas, de cumpleaños, de primeras palabras, de momentos que debió haber vivido y que ahora eran solo historias que jamás conocería por completo. El peso de esa pérdida lo aplastaba de una forma que no sabía describir. Y por primera vez, Alejandro Ramírez, el hombre que construyó un imperio de la nada, se sintió completamente impotente ante algo que ningún dinero en el mundo podría recomprar: el tiempo. La tensión en el salón alcanzaba niveles insoportables. Todas las miradas estaban clavadas en aquella escena improbable. Un magnate poderoso, dueño de un imperio empresarial, de pie, completamente vulnerable ante una verdad que jamás previó. Alejandro aún sentía la palabra resonar en su mente. Papi. Era un título que nunca imaginó escuchar de esa manera, en esa situación. Y la simple idea de que aquellas niñas pudieran realmente ser sus hijas lo golpeaba con un peso que ninguna derrota en los negocios había causado. Isabela, a su lado, finalmente se movió, y Alejandro sintió el toque de su brazo. Pero en ese momento, todo en ella parecía distante, irrelevante. Él estaba enfocado únicamente en Valeria y en las niñas. La realidad frente a él no era solo incómoda, era brutal. Se dio cuenta de que la situación no podría resolverse allí, en medio de un público sediento de escándalos y chismes. Alejandro alzó la mirada hacia Valeria, y esta vez su expresión ya no era de asombro absoluto. Era de algo más peligroso: determinación. Necesitamos hablar. Ahora. Su voz, aunque controlada, no dejó espacio para objeciones. Valeria respiró hondo sin apartar la vista. Ella ya esperaba esa reacción. Quizás hasta sabía que ese día llegaría, pero no de esta manera, no con Alejandro enfrentándose a la verdad ante cientos de testigos. Miró a las niñas, sintiendo el peso de la situación cayendo también sobre ellas. No quería que sus hijas fueran expuestas aún más de lo que ya lo estaban. Entonces, sin discutir, asintió. Sí, pero no aquí. Su voz era firme, y Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de la situación, Valeria no le tenía miedo. Eso lo incomodó de una manera extraña. Siempre había creído que, en caso de volver a verla, él sería quien tuviera el poder, la ventaja,
la última palabra, pero en ese momento se percató de que no tenía nada. El control se deslizaba de sus manos y él lo odiaba. Sin decir más, miró a su alrededor, notando las miradas atentas de los invitados. Si algo valoraba Alejandro, era su imagen pública, y aquella boda, que debía ser un espectáculo de poder, ahora se convertía en un espectáculo de humillación. Sin otra alternativa, respiró hondo y llamó a uno de sus guardaespaldas. «Preparen una sala privada, ahora». La orden se cumplió de inmediato. Alejandro era un hombre que siempre tenía sus órdenes atendidas sin cuestionamiento, pero por primera vez no estaba seguro de si eso era lo que quería. Mientras el guardaespaldas organizaba el espacio, vio a Valeria tomar la mano de las niñas con delicadeza, guiándolas por el salón, alejándolas de las miradas curiosas. Las niñas aún no entendían del todo lo que sucedía, pero percibían la gravedad del momento. Una de ellas, la más tímida, miraba a Alejandro con una mezcla de curiosidad y recelo, mientras la otra parecía más decidida, como si estudiara al hombre que, hasta ese momento, era solo un nombre, un fantasma en la historia de su vida. Alejandro no sabía qué haría cuando finalmente estuviera a solas con Valeria. Quería respuestas, quería entender, pero, sobre todo, por primera vez en su vida, sentía un miedo profundo. El miedo de descubrir que tal vez había pasado los últimos 7 años viviendo una mentira. La sala privada era amplia, decorada con el mismo lujo opulento del resto del evento, pero ahora parecía pequeña, sofocante. El silencio allí dentro era espeso, cargado de tensión. Valeria entró primero, llevando a las niñas con cuidado, y Alejandro la siguió de cerca sintiendo un peso inusual en el pecho. Tan pronto como se cerró la puerta, fue como si el aire cambiara. Ya no había público, ya no había testigos. Solo estaban él, su exesposa y 2 niñas que debieron haber formado parte de su vida desde el primer día. Se pasó la mano por la cara, tratando de organizar sus pensamientos, pero nada tenía sentido. Las preguntas se atropellaban en su interior, disputándose espacio entre la ira y la confusión. ¿Cómo pudo pasar esto, Valeria? Su voz salió más áspera de lo que pretendía, pero no pudo evitarlo. ¿Cómo pude pasar 7 años sin saber que tenía hijas? Las palabras pesaban, cada sílaba cargada de frustración. Valeria no se inmutó, solo suspiró, como si hubiera estado esperando esa reacción. ¿De verdad quieres saber, Alejandro? ¿O solo buscas a alguien a quien culpar? Las niñas se encogieron ligeramente, sintiendo la tensión entre los padres, y fue en ese instante cuando Alejandro se percató del impacto de la situación en ellas. No podía convertir aquello en una batalla de egos. Respiró hondo, intentando controlar la oleada de emociones que amenazaba con engullirlo. «Quiero la verdad». Su voz salió más baja ahora, pero no menos firme. Valeria asintió lentamente, como decidiendo por dónde comenzar. Miró a las hijas y luego volvió a encararlo. «Después de aquella noche, intenté encontrarte, Alejandro. Lo intenté, pero, de repente, todo lo que nos unía desapareció». Alejandro frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Valeria continuó, su voz cargada de algo que parecía más que simple resentimiento. «Había un dolor profundo allí, una herida antigua. Tus números cambiaron. Cambiaste de dirección. Tu oficina no me dejaba acercarme. Lo intenté, Alejandro. Pasé meses intentándolo. Pero para el mundo, tú ya me habías borrado de tu vida. Fue como si nunca hubieras existido para mí». Las palabras de ella lo golpearon de una manera inesperada. Parpadeó, confundido, tratando de asimilar. No recordaba nada de eso. Cuando Valeria desapareció, pasó días consumido por la furia, creyendo que ella había huido, que lo había traicionado. Pero ahora, al escuchar aquello, algo no encajaba. No habría cambiado sus contactos, no habría borrado todo de repente. Eso no tenía sentido. «Es imposible», murmuró,
más para sí mismo que para ella. Pero Valeria solo se rió, un sonido sin humor. Cree lo que quieras, Alejandro, pero yo estuve allí, te busqué, y cuando vi que no querías ser encontrado, seguí adelante. La indignación crecía dentro de él, pero junto a ella venía otra cosa, una duda incómoda, corrosiva. Algo había sucedido entre bastidores. Alguien trabajó para separarlos. Y ahora, por primera vez, Alejandro se preguntaba quién tendría motivos para ello. El impacto de las palabras de Valeria resonaba en la mente de Alejandro como un trueno distante, un sonido que no quería oír, pero que retumbaba sin piedad. Siempre había creído que ella lo había dejado por elección propia, que su ausencia era un acto de traición y desprecio. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si, en lugar de haberla perdido, le hubieran robado a ella? La idea lo inquietaba, lo llenaba de rabia. ¿Quién tendría motivos para borrar a Valeria de su vida? ¿Quién tendría la influencia suficiente para asegurarse de que cada puente entre ellos fuera destruido? No quería creer que eso fuera posible, pero los matices en la voz de Valeria, el dolor auténtico en sus palabras, creaban grietas peligrosas en la versión de la historia que había llevado durante años. Por primera vez, Alejandro no estaba seguro de nada. Se pasó la mano por el cabello, intentando organizar el torbellino de pensamientos. ¿Y tú nunca intentaste buscarme de nuevo? ¿Nunca te preguntaste si algo andaba mal? Su voz salió dura, más defensiva de lo que le hubiera gustado. Valeria lo miró con frialdad. Yo estaba embarazada, Alejandro. Tenía 2 vidas de las que cuidar, 2 bocas que alimentar. No podía darme el lujo de pasar años persiguiendo a un hombre que aparentemente no quería ser encontrado. Alejandro sintió el peso de esa verdad. Nunca consideró lo que Valeria tuvo que enfrentar sin él. Nunca imaginó que, mientras él seguía su vida creyendo en una traición, ella estuviera luchando por criar a 2 niños sola. El pensamiento lo golpeó como un puñetazo. Intentó imaginar a Valeria embarazada, sola, sin apoyo, sin recursos. Recordó cómo era ella antes de desaparecer, la mujer vibrante que un día amó. Ahora, al mirarla, veía algo diferente. Ya no era la Valeria que él conocía. La dulzura que recordaba seguía allí, pero había algo más. Una dureza esculpida por la supervivencia, por la necesidad de seguir adelante sin nadie a su lado. ¿Crees que fue fácil?, continuó ella, sin dar espacio para que él respondiera. Tuve que aceptar que tú no vendrías. Tuve que ver a mis hijas crecer sin un padre, responder preguntas que no sabía cómo contestar. ¿Acaso nunca me pregunté por qué nunca apareciste? ¿Por qué nunca te buscaste a ti mismo? Yo me hice esas preguntas todos los días, Alejandro, pero al final tuve que aceptar que ya no formabas parte de nuestras vidas. Cada palabra suya era un golpe, y Alejandro sentía que su compostura se deshacía. Durante 7 años vivió una mentira, pero peor aún, durante 7 años Valeria y sus hijas vivieron creyendo que él las había abandonado. Eso era algo que él no podía aceptar, pero antes de que pudiera responder, una de las niñas tiró de la barra de la blusa de la madre y su pequeña voz cortó el silencio de la sala. ¿Él no sabía de nosotras, mami? La pregunta se hizo con un tono inocente, pero su peso era devastador. Alejandro miró a la hija que había hablado, la misma que lo llamó papá minutos antes. Su mirada estaba llena de dudas, una confusión que desgarraba a Alejandro por dentro. Valeria miró a la niña y suspiró, agachándose para ponerse a la altura de sus hijas. Creo que no. Lo sabía, mi amor, dijo con un tono suave pero lleno de cansancio. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa era la verdad más dolorosa de todas. Él no lo sabía. Y por no saber, lo había perdido todo. Ahora solo le quedaba una pregunta. ¿Sería capaz de recuperar lo que le fue robado? Alejandro nunca se había sentido tan impotente en toda su vida.
Siempre fue un hombre acostumbrado a actuar, a resolver problemas, a encontrar respuestas antes incluso de que surgieran las preguntas. Pero ahora, ante aquella verdad aplastante, no sabía qué hacer. La mirada de las hijas estaba fija en él, esperando algo, tal vez una explicación, tal vez un gesto que las hiciera comprender quién era. Pero, ¿cómo podía él explicar 7 años de ausencia? ¿Cómo podría decirles que no fue su elección, que habría hecho cualquier cosa por estar presente si lo hubiera sabido? Abrió la boca para hablar, pero no salió palabra alguna, porque la verdad era que las palabras no serían suficientes. Nada de lo que dijera podría borrar los años que pasaron sin él. La rabia que antes ardía en su pecho ahora daba paso a algo mucho peor, un arrepentimiento que ni siquiera sabía que podía sentir, un vacío profundo, una culpa que se instalaba en cada fibra de su ser. Yo no lo sabía, logró decir, con la voz más baja de lo que pretendía, casi un susurro. Era lo único que podía afirmar con certeza. Él no lo sabía, y, por no saber, lo había perdido todo. Valeria observaba a Alejandro con una mezcla de cansancio y amargura. Para ella, ese momento no era solo un enfrentamiento, era un ajuste de cuentas. Durante años cargó con el peso de su ausencia, tuvo que lidiar sola con preguntas difíciles, con noches sin dormir, con la responsabilidad de criar a 2 niños sin el apoyo de un padre. Ahora, al ver a Alejandro allí, tan perdido como ella lo había estado en el pasado, parte de ella quería verlo sufrir. Quería que él sintiera el dolor que ella sintió. Pero, al mismo tiempo, otra parte de ella, la parte que aún recordaba al hombre que un día amó, sentía una punzada de tristeza por él, porque en el fondo sabía que Alejandro no era el tipo de hombre que abandonaría a una familia. Sabía que algo mayor había sucedido, que alguien manipuló aquella historia para alejarlos. Pero, aunque eso fuera cierto, aún quedaba la pregunta más importante. ¿Y ahora? ¿Qué haría Alejandro con esa verdad? ¿Intentaría reparar lo perdido? ¿O volvería a su vida de antes, fingiendo que nada había pasado? Las niñas continuaban en silencio, observándolo todo con ojos atentos, absorbiendo cada parte de aquella conversación. Alejandro lo notó y sintió una necesidad urgente de actuar, de demostrarles que estaba allí, que quería conocerlas, pero también sabía que no podía simplemente exigir un lugar en la vida de ellas. 7 años habían pasado, él era un extraño para sus propias hijas. Ese pensamiento lo golpeó con fuerza, como un puñetazo en el estómago. Siempre creyó que podía tener todo lo que quisiera, solo con extender la mano y tomarlo. Pero esta vez no funcionaba así. La confianza no se compra, el amor no se exige. Tendría que conquistar cada momento, paso a paso, si quería recuperar lo que perdió. «Quiero conocerlas», dijo, finalmente reuniendo fuerzas para hablar. Su voz sonaba firme ahora, sin titubeos. Era un comienzo. Valeria lo observó por un instante, evaluando su expresión, buscando algún indicio de duda. Cuando no encontró ninguno, suspiró y asintió lentamente. «Entonces, tendrás que demostrárselo a ellas». Alejandro sabía que nada sería fácil a partir de ese momento. La verdad había sido revelada, pero eso no significaba que las heridas se curarían de inmediato. Habían pasado 7 años entre él y sus hijas, 7 años en los que Valeria tuvo que asumir sola una responsabilidad que debió haberse compartido. Pero si algo Alejandro no hacía, era retroceder ante los desafíos. Por primera vez, no estaba tratando de ganar un juego de poder, no buscaba estatus o venganza. Quería algo real, y por más extraño que pareciera, esa era la batalla más difícil de su vida. Miró a Valeria, tratando de descifrar sus pensamientos, pero ella mantenía una expresión adusta, protegida, como si aún esperara que él hiciera algo para decepcionarla. Lo entendía, sabía que su palabra no era suficiente. «Dime qué necesito hacer»,
dijo, y su voz sonó diferente ahora, sin arrogancia, sin superioridad. Solo un hombre que quería arreglar algo que nunca debió haberse roto. Valeria lo estudió por algunos instantes antes de responder. Empieza despacio. Ellas no te conocen, Alejandro. No puedes simplemente aparecer y esperar que corran hacia tus brazos. Él asintió, tragándose el orgullo. Por primera vez en años, no estaba en control. Las niñas observaban la interacción entre los padres con atención, pero no se acercaban a Alejandro. No era como en las películas, donde una niña perdida reconoce de inmediato a su padre y corre a abrazarlo. No, eso era la vida real. Había desconfianza, había miedo, había incertidumbre. Alejandro no podía culparlas. Él era un completo extraño para ellas. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él gritaba por cambiar esa realidad. No quería ser un fantasma en la vida de sus hijas. No quería que ellas crecieran sin saber quién era realmente él. Podemos empezar poco a poco, continuó Valeria, con una voz ahora más calmada. Si realmente quieres formar parte de la vida de ellas, tendrás que ser paciente. Tendrás que construir esa relación día tras día. Alejandro asintió de nuevo. Nunca en su vida había necesitado esperar por algo, pero ahora entendía que el tiempo y la paciencia serían sus únicas armas. Miró a las niñas, que lo observaban con curiosidad. «Lo prometo», dijo, y por primera vez sintió que esa promesa significaba más que cualquier acuerdo millonario que hubiera hecho. Valeria suspiró, pareciendo aún renuente. Había pasado años creyendo que Alejandro era un hombre egoísta, movido solo por el orgullo y la codicia. Pero ahora, al ver la forma en que él miraba a las niñas, algo en ella vaciló. ¿Realmente cambiaría? ¿Podría ser el padre que Camila y Renata necesitaban? No lo sabía, pero estaba dispuesta a darle esa oportunidad. «Fijemos un día para que se conozcan mejor», dijo finalmente, «pero sin prisa, sin presión». Alejandro aceptó la condición sin discutir. Por primera vez, sabía que estaba frente a algo que no podía forzar, que no podía comprar. Tenía que ganarse cada momento. Y eso significaba respetar los límites de Valeria y de las niñas. Miró a las niñas de nuevo y, esta vez, les ofreció una pequeña sonrisa. Fue un gesto simple, casi imperceptible, pero ellas lo notaron. Y, sin decir nada, él comprendió que allí, en ese instante, algo había comenzado a cambiar. Alejandro sentía que, por primera vez en mucho tiempo, su vida tomaba un rumbo que no podía prever ni controlar. Pero, a diferencia de lo que sentía en el mundo de los negocios, donde la incertidumbre era sinónimo de debilidad, allí, ante las hijas de las que nunca supo que tenía, la incertidumbre parecía algo distinto. Era un nuevo comienzo, un camino que aún debía descubrir cómo recorrer, pero que por primera vez parecía valer la pena. Valeria dio un paso atrás, llevando a las niñas consigo, y él supo que ese momento había llegado a su fin. Ellas se irían, y él tendría que esperar para verlas de nuevo. Pero ahora, a diferencia de lo que sintió cuando Valeria desapareció hace 7 años, ya no sentía rabia, no sentía vacío, sentía propósito. Antes de que se marcharan por la puerta, se atrevió a llamarlas, aunque con vacilación. Camila, Renata. Las niñas se detuvieron y se volvieron para mirarlo. Era la primera vez que pronunciaba sus nombres en voz alta, y eso lo golpeó de una forma que no esperaba. Fue un placer conocerlas. No sabía si era lo correcto de decir, si era suficiente, pero fue sincero. Y por un breve instante vio algo cambiar en los ojos de las hijas. Un reconocimiento aún tímido, pero real. Valeria asintió levemente, como aceptando aquel primer paso, y luego salió de la sala con las niñas. Alejandro se quedó allí, inmóvil, sintiendo cómo el silencio se extendía a su alrededor. El evento de la boda, los invitados, Isabela, Gabriel Montero, todo eso parecía insignificante ahora. Sabía que allá afuera,
Las consecuencias de aquella noche ya se estaban desarrollando. Sabía que su alianza con los Montero estaba rota, que Isabela jamás perdonaría la humillación, que Gabriel, un hombre peligroso, intentaría tomar represalias. Pero nada de eso importaba ya. Por primera vez, Alejandro comprendía que el poder y la fortuna no eran lo único que definía su existencia. Tenía algo más por lo que luchar, algo que nunca supo que necesitaba hasta ese instante. Caminó despacio hacia uno de los sillones de la sala y se sentó, pasándose las manos por la cara, tratando de asimilarlo todo. La rabia seguía allí, pero ahora se dirigía a un nuevo objetivo. ¿Quién le había hecho esto? ¿Quién le robó a su familia? ¿Quién decidió que él no debía saber la verdad? No tenía todas las respuestas, pero ahora sabía de una cosa: no descansaría hasta descubrirlo. La vida que conocía había terminado. No porque hubiera perdido su estatus o su posición de poder, sino porque por primera vez deseaba algo que el dinero no podía comprar. Quería ser padre. No el padre ausente que el destino lo obligó a ser, sino el hombre que Camila y Renata necesitaban. Y si eso significaba enfrentarse a todo y a todos los que trataran de impedir que esa verdad saliera a la luz, que así fuera. Alejandro Ramírez siempre luchó por ganar, pero ahora su batalla no era por el imperio que había construido, era por el amor que se le había negado. Y esta vez no perdería.